y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollado el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis que este es Efrán: Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer, viuda Sarepta de Sión. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Invitamos a nuestro querido hermano Luchito para el sermón de hoy. Gracias a Dios. Lo dejamos aquí. Pues nomás, déjalo nomás. Sí, tranquilo. No, está bien. Buen día, queridos hermanos. Es un gran privilegio para mí compartir con ustedes la palabra de Dios. Este día doy gracias a Dios y a los ancianos de la iglesia por invitarme. Como se habrán dado cuenta, hoy haremos un paréntesis en nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, reflexionaremos sobre este incidente en el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Lucas, el médico amado, en este pasaje nos cuenta que el Señor Jesús regresa a Nazaret, donde Él creció, donde Él fue criado y donde anuncia el inicio de su ministerio público. Ministerio que se caracterizó por sanar, por amar, por traer la salvación a través de su sacrificio en la cruz. Y todo esto en el poder del Espíritu Santo. Veamos juntos cómo este evento revela quién es el Señor Jesucristo y lo que significa para nosotros hoy. Oremos. Amado Dios, gracias damos, Padre, porque nos reunimos aquí, Santo Dios, para alabar tu nombre, para glorificar tu nombre, porque estamos agradecidos, Dios, porque tú nos salvaste, Dios, porque tú nos diste vida cuando estábamos muertos. Damos gracias porque podemos reunirnos y aprender más de ti, Dios. Te pedimos esta mañana que nos bendigas con tu palabra, Dios, con el entendimiento de ella, y a mí me asistas, Padre amado, por esta labor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. A ver, ¿quiénes están acostumbrados a hacer promesas, los varones o las mujeres? Bueno,
¿alguna vez han esperado una promesa durante tanto tiempo que comenzaron a dudar si se cumplía alguna vez? Y si cumplieron la promesa que les hicieron, ¿cuáles fueron sus reacciones de ustedes? ¿Llenaron las expectativas que tenían? ¿Sobrepasaron o estuvieron por debajo de sus expectativas? Pero ¿cómo respondieron ustedes a esta promesa que se cumplió? ¿Con asombro? ¿Con alegría? Tal vez se quedaron sin palabras, tal vez lloraron o tal vez se desmayaron. Pero las reacciones seguramente fueron y serán muy variadas. Lo cierto es que en la caída del hombre, cuando los padres de la humanidad, Adán y Eva, desobedecen a Dios, antes de Dios dar un veredicto a Adán y Eva mientras se dirige a Satanás, menciona lo que sería la mayor bendición para la humanidad y la promesa de que de la descendencia de Adán y Eva vendría alguien que aplastaría la cabeza de Satanás, alguien que vencería completamente a Satanás. Se dice en Génesis 3:15 que es la primera profecía de la venida de Cristo y la redención del pecado. Indirectamente este versículo, este veredicto beneficiaría y daría esperanza a Adán, a Eva y a toda la descendencia, a toda su descendencia y a toda persona que crea en esta promesa. En Génesis 12:3, Dios prometió a Abraham y le dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 22:18 confirmó su promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz. En Génesis 26:4, Dios promete a Isaac, hijo de Abraham: todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En Génesis 18:14, Dios promete a Jacob, hijo de Isaac: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. En Génesis 49:10, la bendición de Jacob profetiza que el cetro no se apartaría de Judá, obedecería, indicando que el Mesías vendría de la tribu de Judá y sería un gobernante al que obedecerían todos los pueblos. En el segundo libro de Samuel, Dios prometió a David que levantaría un descendiente suyo y establecería un reino eterno. Y en el Salmo 89, del 3 al 4, Dios reiteró su pacto con David, afirmando que su descendencia y su trono serían establecidos para siempre. Esas promesas de Dios establecieron una línea genealógica clara que conectaba al Señor Jesús con estos patriarcas y reyes, cumpliendo las profecías y expectativas del Antiguo Testamento. Dios hizo todo esto por amor de su nombre y para alabanza de su gloria. Dios mismo vendrá a reinar en medio de su pueblo y Dios cumplió la promesa. Esta promesa que hizo, porque Dios hace notoria su fidelidad, su amor y misericordia. A estas alturas de la narración de Lucas, el Mesías prometido ya estaba en medio de los hombres, ya estaba en medio de su pueblo. Él estaba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia. He titulado la prédica de hoy como Jesús, el cumplimiento de la promesa. ¿Qué reacciones provocó el oír que la promesa de Dios se había cumplido? Bueno, oír que la promesa de Dios se había cumplido provocó asombro, pero también el punto 2, oír que la promesa de Dios se había cumplido provocó rechazo. Veamos el punto 1. Oír que la promesa de Dios se había cumplido provocó asombro. Versículos 14 y 15 dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. En estos versículos, Lucas nos da un resumen del principio del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él está predicando por toda la región de Galilea. Su fama está creciendo, tiene una gran aceptación.
Él recibe honor, alabanza, reconocimiento de todas las personas de la región. El ministerio del Señor Jesucristo, como saben, se caracterizó principalmente por la predicación. Él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya no es algo ajeno o lejano, ya no es algo futuro, sino que ha llegado y está manifestándose en la persona del Señor Jesús. Esta proclamación del reino de los cielos es una invitación a volverse a Dios, a abandonar el pecado y a aceptar una nueva vida que Jesús ofrece. Su predicación y su enseñanza son diferentes, porque las que se hacían entonces eran totalmente diferentes. La enseñanza del Señor Jesucristo utiliza parábolas, historias cortas y simbólicas para enseñar principios espirituales. Además de enseñar, está realizando muchísimos milagros. El Señor Jesucristo ha causado mucho asombro por toda la región y las noticias se han propagado por todas partes. Hay una persona que está predicando, está sanando, está expulsando demonios, resucita a personas que han muerto. Esto no pasa todos los días. No han habido milagros así hace muchísimo tiempo. El Señor Jesucristo ha creado una gran expectativa en todos los habitantes de toda Galilea, y los habitantes de Nazaret están asombrados. Están asombrados al oír estas cosas. Estas personas que han visto crecer al Señor Jesucristo, parientes, vecinos, amigos, para ellos Jesús solo es un carpintero, el hijo del carpintero José y de María, y están esperando que Él haga algo espectacular en el lugar que lo vio crecer. Nazaret se prepara para algo grande. De seguro creen que serán ellos parte de algo sin precedentes. El Señor Jesucristo tiene la reputación de ser maestro porque acostumbra enseñar en las sinagogas por toda Galilea. Y va a hacer lo mismo en Nazaret. La sinagoga era lo que para nosotros es la iglesia. En la sinagoga se alababa a Dios, se predicaba la palabra de Dios y se la explicaba. También se oraba. Básicamente lo que hacemos ahora en la iglesia. Pero este es un día diferente para el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todas las personas que se han congregado este sábado lo conocen. Lo han visto crecer desde su niñez, su juventud y hasta este punto, que es un varón maduro. Él se levantó a leer y el asistente al servicio de la sinagoga le dio el libro del profeta Isaías. Jesús abrió el rollo y leyó Isaías 61, versículos 1 y 2, el lugar donde está escrito: por cuanto me ha ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dios ha ungido al Señor Jesucristo, lo ha separado, lo ha comisionado para un servicio santo, para dar las buenas noticias a los pobres. Y aquí no se trata de una pobreza material, porque el Señor Jesucristo se estaría refiriendo y dirigiéndose solo a una determinada población de la sociedad. El Señor Jesucristo es designado por Dios para proclamar el Evangelio, las buenas noticias de salvación a aquellos que son pobres en espíritu, necesitados y desfavorecidos. Versículo 18. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién podría sanar un corazón quebrantado, seriamente dañado? Solamente el Señor Jesucristo puede hacer esto. Dios mandó al Señor Jesucristo para sanar tu corazón, mi corazón quebrantado, herido, roto. El Señor Jesucristo entiende tu dolor. Puede sanar tu corazón y mi corazón quebrantado. Podemos acudir al Señor Jesucristo, ya que Él mismo experimentó quebranto, sufrimiento, traición, abuso, injusticia. Fue seriamente maltratado, golpeado, flagelado por todos a quien crucificamos y rechazamos. Dios, por su gran misericordia y amor, manda a este mundo a Jesús, su Hijo amado, que nos ofrece sanidad y restauración a aquellos que estamos heridos.
emocionalmente y espiritualmente. Él tiene el poder para sanarte, para sanarme, y trae consuelo a aquellos que están sufriendo. Versículo 18. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Todo hombre es cautivo del pecado. Vivimos siendo esclavos del pecado y del sufrimiento. Mientras transcurre nuestra vida, experimentamos todas las consecuencias del pecado que nos traen tristeza y más sufrimiento. Estamos ciegos espiritualmente. No podemos ver nuestra condición y necesidad. No podemos ver la verdad del Evangelio. El pecado es un amo cruel que nos deja desprovistos de toda esperanza. Como prisioneros privados de luz, en tinieblas y en las peores condiciones, así vivimos sin Cristo. Así vivimos si Cristo no nos da la libertad y la vista. La palabra de Dios nos revela que el Evangelio puede estar encubierto o velado. Esto significa que a pesar de la claridad de la verdad del mensaje, de las buenas noticias de salvación, no podemos entenderla, no podemos verlo. Estamos ciegos espiritualmente. El Evangelio está encubierto. Satanás ha cegado nuestras mentes y esta ceguera espiritual impide que veamos la luz y la verdad de Cristo, quien es la imagen misma de Dios. Pero Dios ha enviado a su Hijo amado, que puede hacer resplandecer su glorioso Evangelio en nuestras vidas por medio de la fe y del Espíritu Santo. El heraldo de Dios pregona libertad a los cautivos del pecado y pregona dar vista a los ciegos espirituales. Dios ha enviado al Señor Jesucristo a poner en libertad a los oprimidos por el pecado y los quebrantados por las calamidades. El Señor Jesús vino a poner en libertad a aquellos que estamos o estábamos oprimidos por cualquier forma de injusticia o esclavitud. El Espíritu Santo obra para que podamos ver la verdad del Evangelio, para que podamos ser libres del pecado y entender y recibir las mejores noticias anunciadas al hombre por el Señor Jesucristo. Noticias de sanidad, de libertad, de perdón. Cuando Dios cambia nuestra forma de pensar, es cuando descubrimos el gran valor del Evangelio, el gran valor de las buenas noticias de salvación. A predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es simbólico de un tiempo especial de gracia, misericordia y salvación, aludiendo al año del jubileo, donde se restituían las posesiones y se liberaban a los esclavos. El jubileo trata de un año especial que se celebra cada 50 años. En la cultura judía, el jubileo tenía un propósito clave de restaurar la armonía y restablecer la justicia en la sociedad. Era una forma de redistribuir las riquezas, liberar a los oprimidos y recordarles a las personas que todo lo que poseían le pertenecía a Dios. Además tenía un significado espiritual y coincidía con el día de la expiación de pecados. Representando un nuevo comienzo y un tiempo de perdón y reconciliación. Al predicar el año agradable del Señor, el Señor Jesucristo está proclamando que ahora es el tiempo propicio, el cual Dios está cumpliendo sus promesas de salvación y de bendición. Versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro, al encargado, y se sentó. Lo que se hacía en la sinagoga era leer el pasaje de las Escrituras de pie, que significaba una reverencia a la palabra de Dios, y luego el predicador se sentaba y empezaba a enseñar. El Señor Jesucristo se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
El Señor Jesucristo les estaba diciendo, en mí se cumple la promesa de Dios, y efectivamente Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios. Porque las promesas de Dios son en el sí, en el amén. Las promesas de Dios son ciertísimas en el Señor Jesucristo. Oír que la promesa de Dios se había cumplido provocó asombro. Todos daban buen testimonio de Él, versículo 22, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Todo lo que ha dicho que viene a ser tiene que ser un aliciente para el pecador, para todo pecador. Hay esperanza para nosotros. Las palabras del Señor Jesús, el Hijo de Dios, son pronunciadas con verdad, con autoridad. Las verdades que predicó hicieron saber a los que estaban allí y a toda la humanidad la tarea que Dios le dio. Primeramente, predicándonos su santo evangelio. A quienes somos pobres y necesitados en espíritu, trayendo sanidad y consuelo a aquellos que sufren emocionalmente y espiritualmente. Ofrece la libertad de la esclavitud del pecado, de la opresión espiritual, la opresión social. El Señor Jesucristo puede hacer que resplandezca su santo evangelio en nuestra mente y desea ayudarnos a ver la luz. La verdad de Dios nos ofrece libertad y alivio a aquellos que estamos oprimidos por el pecado, circunstancias emocionales, físicas o espirituales. El Señor Jesucristo proclama el inicio de una nueva era de gracia y del favor de Dios a través de su ministerio. Qué palabras de gracia que ofrece el Salvador: sanidad, salvación, libertad y restauración de los que creen en Él. Todos en la sinagoga hablaban bien de Jesús y se asombraban por todas estas cosas que dijo. Y vemos inicialmente que que la promesa de Dios se ha cumplido produjo admiración y asombro. Tenían delante de él al Mesías prometido por Dios, compartiéndoles el propósito de su ministerio terrenal. Y efectivamente el pueblo judío estaba esperando al Mesías, estaba esperando la llegada del ungido de Dios. Y ahora aparecía una persona delante de ellos que les decía: yo soy de quien habla esta profecía. En mí se ha cumplido esta profecía. Pero ¿cuáles eran las expectativas que tenía el pueblo de Dios acerca del Mesías prometido? Ellos esperaban, por el contexto en el que estaban viviendo, que el Mesías libraría a los judíos del yugo opresor extranjero, es decir, del Imperio Romano. Ellos esperaban a un líder político y militar que llevaría a la nación a la gloria primera de que gozaron algún día. Este líder llevaría a la nación a ser una potencia que sería sobre cualquier reino de la tierra. Pero el Señor Jesucristo en su primera venida no vino en esos términos. Todos en la sinagoga estaban impresionados, pero también estaban sorprendidos. Oír que la promesa de Dios se había cumplido provocó asombro. Pero este asombro no duró por mucho tiempo. ¿Y por qué? Para eso veamos nuestro segundo punto. Oír que la promesa de Dios se había cumplido provocó rechazo. Se cuestionaron: ¿no es este el hijo de José? Los evangelios de Marcos y de Mateo complementan un poco más el panorama con estas preguntas que ellos registran. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Por el texto aquí leído ya se percibía un poco de tensión. ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Juan 2, 24 y 25 nos revela algo muy significativo acerca del Señor Jesucristo.
Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, de los hombres, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor Jesucristo sabe perfectamente las intenciones que tienen en el corazón. Ellos lo identifican a él y a todos los integrantes de su familia y seguramente querían decirle: aquí también tenemos gente enferma y necesidades. Te conocemos mucho tiempo y ¿por qué aquí no hiciste ningún milagro? ¿Por qué no nos beneficiamos de todo lo que hemos oído que hiciste en Capernaum? El Señor Jesucristo conoce lo que pretenden decir los habitantes de Nazaret y se anticipa a sus intenciones. Y le cita 2 ejemplos registrados en las Escrituras, donde Dios atiende las necesidades de 2 personas que no pertenecían a su pueblo. Y añadió, versículo 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Los profetas no eran aceptados en su propia tierra porque frecuentemente advertían al pueblo sobre las consecuencias de sus pecados y la desobediencia de Dios y el castigo que podían recibir. Esto era favorable porque podían arrepentirse, pero la gente no aceptaba el mensaje de Dios, por lo que no aceptaban al profeta. Jesús les asegura que ellos no reciben el mensaje, que no van a recibir el mensaje que Él les ha dado, porque ningún profeta fue aceptado en su propia tierra. Ellos, a pesar de haber oído las cosas maravillosas que el Señor Jesucristo hizo por toda Galilea, no pudieron ver la gloria del Señor Jesús, no pudieron ver la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. No creen que alguien tan cercano a ellos pueda ser un Salvador. No ven en Jesucristo al líder político que ellos esperaban y que deseaban, y los rechazan. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, el profeta Elías el profeta Elías, enviado por Dios a Sarepta durante una severa sequía en Israel, a una viuda que, a pesar de su extrema pobreza, muestra hospitalidad y fe al recibir a Elías. Aunque solo tenía harina y aceite suficiente para una última comida para ella y su hijo, obedece la petición de Elías de hacer primero una torta de pan para él. Como resultado de su fe y obediencia, la harina y el aceite milagrosamente no se agotan durante toda la sequía, demostrando la provisión sobrenatural de Dios, incluso para aquellos fuera de Israel. El Señor Jesucristo destaca la fe de la viuda en comparación con la incredulidad de la gente de Israel. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, Naamán, un valiente comandante sirio, pero afectado por la lepra, busca la curación a través del profeta Eliseo en Samaria, gracias al consejo de una joven esclava israelita. Inicialmente Naamán duda de las simples instrucciones de Eliseo, de lavarse 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Sin embargo, él obedece y su lepra desaparece. Su lepra desaparece completamente. Impresionado por el poder de Dios de Israel, Naamán confiesa su fe en él y solicita llevar tierra de Israel como un símbolo de su nueva fe. Su sanación es un testimonio de poder y de fe, un símbolo de poder de Dios. ¿Qué quería enseñar el Señor Jesucristo con estas 2 historias? Jesús sugería que la salvación y las bendiciones de Dios
no estaban limitadas solo a los judíos, sino que también se extendían a los gentiles. Esta idea era profundamente provocativa y ofensiva para muchos judíos, quienes se consideraban el pueblo escogido de Dios y esperaban un Mesías que los liberara del dominio extranjero, no que extendiera las bendiciones de Dios a los gentiles. Que los gentiles podrían recibir la gracia de Dios en su lugar. Esto desafiaba directamente las expectativas y el orgullo nacional de su audiencia. La idea de que ellos, como pueblo de Dios, pudieran ser pasados por alto en favor de los gentiles era intolerable para ellos. Al oír estas cosas, versículo 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Al escuchar estas historias, los habitantes de Nazaret se enojan mucho. Y lo que era antes asombro se convierte en rechazo. Porque perciben que Jesús está poniendo en evidencia su incredulidad y sugiriendo que no solo los judíos tienen un lugar privilegiado en el plan de Dios. Oír que la promesa de Dios se había cumplido provocó rechazo. El profeta no es aceptado en su propia tierra. Esto prefigura el rechazo de Jesús por parte de su propio pueblo e incluso en algún punto por parte de su propia familia. Pero la salvación y la gracia de Dios están disponibles para todos los que creen en el Señor Jesucristo, no solo para los israelitas. El Señor Jesús llama a todos al arrepentimiento. Los nazarenos esperaban beneficiarse de ciertos privilegios porque tenían una perspectiva equivocada de lo que era la llegada del Mesías. Al igual que Santiago y Juan ambicionan y piensan en el poder que podían recibir al estar asociados con el Señor Jesucristo. Los nazarenos no pueden ver el glorioso regalo que tienen a su alcance. El poder de las palabras del Señor Jesucristo debió haber impactado a todos los congregados aquel día en Nazaret. Y el asombro era tan grande que al no ver ninguna manifestación espectacular del Señor Jesús y su orgullo lastimado, los llevó al enojo y rechazaron a Jesús como el Mesías hasta el punto de querer matarlo. Pero Él pasó en medio de ellos y se fue. En muchas ocasiones intentaron matar al Señor Jesucristo, pero su hora no había llegado. Y además, Él entregaría su vida voluntariamente. El Señor Jesucristo predicó y viene predicando más de 2000 años el arrepentimiento y el perdón de pecados, ofreciéndonos la libertad de la opresión, del pecado y de la muerte. Él puede sanar nuestros corazones quebrantados. Él puede darnos vista espiritual. Él predica que la misericordia de Dios está a nuestro alcance. Él nos ofrece vida eterna a través de su persona. Si creemos en Él y si confesamos que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvos. Dios nos ofrece una vida espiritual a través del Señor Jesucristo. Lo necesitamos y Él puede mostrarnos nuestra necesidad de ser salvos. Dios cumplió sus promesas en la persona del Señor Jesús. Dios prometió enviar a un Salvador, el Mesías, quien traería redención y restauración al pueblo. Y el Mesías sería descendiente de David. Jesús, nacido de la línea de David, Isaías profetizó que un niño nacería y se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Jesucristo se cumplió esta promesa al venir a la tierra, Dios encarnado, demostrando la presencia divina entre los hombres. Dios prometió proveer un sacrificio sustituto para la redención de la humanidad.
Jesús cumplió esta promesa al ser el sacrificio perfecto y final por nuestros pecados en la cruz. A través de los profetas, Dios prometió un nuevo pacto con su pueblo, basado en la gracia y el perdón. Y Jesús cumplió esta promesa. En Jesús se cumplió esta promesa al ofrecer la salvación y la reconciliación con Dios a través de su sacrificio. El Señor Jesucristo enseñó y demostró que aquellos que creen en Él tendrán vida eterna. Esta promesa se cumplió cuando Jesús resucitó de entre los muertos, asegurando la vida eterna para todos los que reciben al Señor Jesucristo como su Salvador. Dios cumplió sus promesas a través de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, estableciendo así la salvación para todos los que creen en Él y confirman su sacrificio como el medio de reconciliación con Dios. El Señor Jesús es el cumplimiento de la promesa. Ahora bien, hemos presentado el Evangelio a nuestra Nazaret, ¿verdad? O sea, donde nos conocen, donde trabajamos, en nuestro hogar, en nuestra familia, a nuestros vecinos, nuestra fuente laboral o donde estudiamos. ¿Y cómo te fue? Ningún profeta es acepto en su propia tierra. El mensaje de Dios es rechazado porque implica un cambio de vida. Y mucha gente no está dispuesto a cambiar. No está dispuesto a cambiar su estilo de vida, el estilo de vida que llevan. El Señor Jesucristo dice, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. No se desanimen, hermanos, y sigan predicando el Evangelio de salvación a sus familiares, a sus amigos, a las personas cercanas y también a las lejanas. El Señor Jesucristo sigue predicando y sigue siendo el único camino y la verdad a la vida, el único camino al Padre. Pero ¿cómo hemos llegado al Evangelio? ¿Cómo nos hemos acercado al Señor Jesucristo? Posiblemente nos hemos acercado al Señor Jesucristo de una manera errada, con motivaciones personales erradas, tratando de obtener algo del Señor Jesús y no precisamente la salvación que Él ofrece. Dime cómo reaccionaste cuando Él no respondió a tus peticiones. ¿Lo has confrontado y le has dicho, he oído que haces muchos milagros en todas partes, pero a mí, ¿por qué no me curas? A mí, ¿por qué no me libras de mis enemigos? A mí no me atiendes. Posiblemente Él nos diga que dudaron en su corazón. O posiblemente no atienda a ciertas peticiones genuinas que tenemos, que le hacemos. Pero ¿de qué sirve estar sanos si no somos salvos? Como aquellos 9 leprosos que fueron sanados, pero no salvos. ¿Cómo presentamos el Evangelio? ¿Cómo presentamos al Señor Jesucristo a los demás? ¿O cómo te lo han presentado? Te presentaron al Señor Jesucristo como aquel que puede arreglar tus problemas económicos, sanar tus enfermedades. Si presentamos al Señor Jesucristo de esa manera, podríamos provocar asombro y grandes expectativas en las personas que no le conocen. Pero si no obtienen sanidad, ni ven resultados a sus problemas financieros y económicos, podrían rechazar al Señor Jesús. Puede ser que el Señor Jesucristo no vaya a sanarnos o no responda a alguna petición que le hagamos, pero ¿cómo respondemos a eso? ¿Con enojo? ¿Con rechazo? ¿Con rabia? ¿Con ira? El Evangelio de Marcos registra que el Señor Jesucristo no pudo hacer en Nazaret ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La incredulidad descalificó a los nazarenos. Pero también podemos confiar y tener mucha fe en Dios y aún así no recibir lo que le pedimos. Como el apóstol Pablo, que le pidió 3 veces al Señor que apartara de sí
esa espina en la carne. Sin embargo, en lugar de quitarle esa aflicción, Dios le respondió diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo deberíamos responder a la verdad de que Jesús es el cumplimiento de la promesa? Deberíamos responder con gozo, con fe, con alegría, esperanza y gratitud. Tenemos que entender que lo más importante para nosotros es la salvación de Dios. Dios desea para ti, para mí, las bendiciones de Dios que son en todo sentido espirituales. Hoy Jesús sigue siendo el cumplimiento de las promesas. ¿Estás dispuesto a recibir las buenas noticias que Él ofrece? ¿Permitirás que Él sane tu corazón quebrantado y te libere de la opresión? No olvidemos que Dios siempre cumple sus promesas y en Jesús encontramos la plenitud de esas promesas. Y si Dios te ha sanado, gloria a Dios. Y si no lo hizo, gloria a Dios. Glorifiquemos a Dios todo el tiempo. Confía y depende de Dios en tu enfermedad. No te amargues. Lo más valioso que podemos recibir, lo que el hombre puede recibir y es de mucho valor, es el perdón de sus pecados, una comunión con Dios y una vida nueva en Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, Padre bendito, gracias te damos, Padre, por el Señor Jesucristo, porque efectivamente Él vino, Padre, cuando nuestros corazones estaban rotos, cuando necesitábamos ver tu evangelio, Dios, que estábamos apartados de ti, sin esperanza y sin Dios, Padre Santo. Te presentaste en nuestras vidas y nos diste nueva vida en Cristo Jesús. Damos gracias por esa maravillosa obra, Padre amado, que se ha cumplido en nosotros. Y te pedimos por las personas que no han llegado a conocerte, Dios, que tu glorioso evangelio resplandezca sobre ellos. Tenemos familiares, personas amadas, Dios, que aún no te conocen. Obra en sus vidas, Padre amado, otórgales la salvación que es en Cristo Jesús, Dios, para vida eterna, Padre. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.